días, buenas noches, iba a decir buenos días. Bueno, cuántas verdades en las canciones, ¿no? Cuánta verdad y... Realmente esto que lo hacemos en memoria del Señor, recordando la obra del Señor en la cruz, por la cual nosotros somos salvos. Y el día de hoy quería traer a la memoria la resurrección. Quería hablar sobre la resurrección. Me parece un tema fundamental en nuestra vida cristiana, en nuestra fe. A muchos de nosotros no nos gusta recordar la muerte de nuestros seres queridos. Generalmente tratamos de recordar momentos lindos, gratos. Pero el Señor hoy quiere que nosotros recordemos su muerte, pero también quiere que recordemos su resurrección. Y esto habla de fe y también habla de victoria. En la primera carta de Corintios, que Pablo escribe, en el capítulo 15, que habla justamente sobre la resurrección, citamos el pasaje, el versículo 3 y 4, que dice: porque ante todos transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Pablo está reafirmando la veracidad de las Escrituras, la verdad de las Escrituras. Y en primer lugar, Cristo es la piedra angular de nuestra vida cristiana. Es el fundamento del Evangelio. Su nacimiento, su vida, su sacrificio en la cruz, coronado por el suceso de la resurrección. Es nuestra piedra angular. Y es que la muerte no termina con la vida de nadie, sino que es un paso a la vida eterna de cualquier ser humano, pero es un paso a una vida eterna de sufrimiento o es un paso a una vida eterna de gozo. En nosotros está la elección. La resurrección es la garantía por la que somos enviados a condenación eterna, que no somos enviados a condenación eterna, sino resucitados a vida eterna. La resurrección del Señor es la promesa para todos los que creen en Él, que tengamos la entrada en la eterna bienaventuranza. La resurrección no es solo una característica de fe, es el punto de todo el Evangelio para rescatar a la gente del infierno y que puedan tener la entrada al cielo. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25-27, dice: entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta respondió: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Esto me pareció maravilloso, porque justamente en este momento queremos recordar la obra del Señor en la cruz, su muerte y resurrección, como decíamos al principio, por la cual nosotros hoy tenemos la entrada al cielo. Aquel que cree en Él, que creyó en Él, fue salvo y tiene ese pasaporte a lo celestial. En segundo lugar, la resurrección del Señor es la acción divina del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Su resurrección garantiza la nuestra. Y Pablo lo menciona en el capítulo 15 de la primera carta de Corintios de esa manera. Lo vamos a citar más adelante. Dice: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes, la fe de nosotros. En otra versión habla de vano, ¿no? De vacío. Sin la acción divina del Señor, si nosotros no reconocemos esa acción, no tiene sentido
nuestra predicación, ¿no? Nuestro mensaje es vacío si Cristo no es mencionado. Y una aclaración que me hizo Alex es lo más importante es Cristo. Su obra, pero la persona de Cristo. En Romanos 19 menciona: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿No? Confesar que el Señor se levantó de los muertos, que Dios lo levantó de entre los muertos. Yo quería dejarles un desafío práctico que aparece en 1 Corintios 15, versículo 58. Dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es vano, conscientes de que el trabajo o el servicio en el Señor tiene sentido. Tiene sentido. Y así mismo quiero también leer una porción de la carta de Pablo. Además, hermanos, les anuncio que el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron, en el cual siguen firmes, por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Retener la palabra de Dios, leerla diariamente, alimentarnos de esa palabra. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, que se apareció a Cefas, luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que yo soy como un niño nacido fuera de tiempo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero ya sea lo que hago yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. Importantísimo para tener en cuenta. La importancia de la obra del Señor en la cruz, por la cual nosotros somos salvos, y también la resurrección, que también es fundamental en el Evangelio, ¿no? Ayer hablamos del Evangelio, significa buenas nuevas, buenas noticias, ¿no? Y nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar el Evangelio y de predicar a otra persona que no conozca al Señor, siempre teniendo presente la obra de Cristo como nuestra piedra angular.